A Gamboa, ¿no? ¿Y por qué no se quedó? Si ya había venido. Pero entró. Porque te gusta en la que Porque yo voy a laburar. Buenos días. Buenos días, chicos. Hola, profe. Señor, ¿quién está hablando? Hidalgo, profe, Hidalgo. Señor Hidalgo. Hola, profe. Hola, Dana. Hola, profe. Hola, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido, Profe, chicos? ¿por qué no me aceptaba? Diga. Es que pues, vi tu nombre y, Súper, profe, súper. Uy, profe, qué grosería tú. o sea, ¿tú me entiendes, sí? Buenos días. Todos te entendemos. Uy. Sí, todos me entienden. Ay, eso no decía ayer, ¿no? Yo no porque acabo de llegar. Uy, ¿a quién le Uy, está diciendo eso? ¿cómo así? ¿Cómo así? No, venga, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Ni yo sé. Ay, sí, hágase. Ujú. Me hace el favor, en estos momentos no estamos, no, mejor dicho, ustedes, Y se ríe. Es que, Ay, Daniela. quién sabe ustedes qué se la ve, pasan haciendo, Dios mío. ve, profe. Que no es uno, son ellos. Ah, ya le echó la culpa al niño. El niño está juicioso, estaba juicioso hasta que llegaste tú a Yo eso. le dije que no la aceptara, profe. Hasta la mamá lo estaba regañando, profe, la mamá. Pero es que a él lo regaña todo el mundo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Mi mamá sabe que yo soy juicioso. Ay, sí, ¿cómo es que digo? Eso es lo que su merced le hace creer. No, mi mamá lo sabe. Ay, bueno, chicos, ¿cómo les ha ido? Coméntenme. Primero quiero escucharlos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va con toda esta cuestión? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ayer en sus clases? Profe, ayer salí por el pan y yo, Dios mío, todo ha cambiado. Profe, los de acá, los del bueno, los de la tienda se visten, no sé, como si fueran a alzar un muerto, no sé, profe, ¿en serio? Pero es bueno que ellos se vistan de esa manera. Así es, o Oh, sea, profe, o sea, es que saben que tampoco. se están Así preparando. cuando usted se muera, pues ya sabe quién la baja de recoger. No, pero de hecho, sí. O sea, de hecho, a las personas que están en constante contacto con las personas, la mejor opción es esa. Porque, digamos así, de nada sirve de que ellos, sí, o sea, no utilicen, o sea, utilicen su uniforme común y corriente, utilicen su ropa común y corriente, llegan a la casa y toda esa ropa está contaminada. Besudo, mami, señor besudo. ¿Ven? Entonces, es bueno. O sea, por mi parte, considero que es una buena estrategia, una buena opción que ellos estén haciendo esa situación. Si los demás, ¿qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha ido? Juicioso. Profe, a mí no me agrada estar encerrada, ¿me entiendes? Ya me acostumbré. Pero es que yo salía, Ush. y mucho. Ush, le dijo sin amigos. Sí. Eh, en fin, bueno chicos, El Daniel. hacen falta bastantes, hacen falta 6 personas, pero ya, digamos, ya dimos el Profe tiempo. Calentura no se va a poder conectar, creo. ¿Por qué?
No tiene internet. Porque no Algo quieres así pagar entendí. el internet. Pues díganle que él tienes que avisar, ¿sí? Porque, o sea, que tiene que aparecer registrado que no tienen ese recurso, porque, digamos así, como que ustedes saben que eso va a ser, esto va a ser nota y si él no avisa que no tiene internet, que tiene las dificultades que presente, pues sí, no se le va a tener en cuenta eso al momento de que se le registre esa nota. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros que hemos hablado la clase pasada, El Imperio Los temas que vamos a ver, ¿no? la corrección ¿qué de temas la vamos a ver? evaluación. Y nada, no escribimos nada. Daniela, tú que estás así como hablando, ¿qué temas vamos a ver este periodo? Creo que el Imperio Bizantino. ¿Qué? Caroligio. No, mentiras, el Imperio Romano, usted lo dijo, el Imperio Romano. El Imperio Romano ya sé cuánto lo pasamos. Claro, Génesis de la Edad Moderna. Exactamente, vamos a ver todo lo que es el génesis de la Edad Moderna, ¿sí? Ya contextualizamos una cuestión que cuál es, o sea, ¿por qué nosotros comenzamos o por qué quise comenzar con ese hecho de la caída del Imperio Romano? Y es precisamente el concepto de que las dinámicas que se van a presentar después de la caída del Imperio Romano, pues van a dar paso a una época que va a ser dada como la época medieval, donde la configuración de Europa y la configuración del mundo pues va a cambiar drásticamente, ¿sí? Entonces necesitábamos saber cuál fue ese proceso para que cambiara, para saber por qué vuelve otra vez a transformarse, ¿sí? Digamos así como que nosotros en sí debemos mirar todos desde ese punto, desde la época moderna, desde cuál es el génesis de la edad moderna. Pero hacia atrás, pues no habíamos visto, el año pasado alcanzamos a ver lo que fue la caída del Imperio Romano, los que estudiaron, los nuevos pues ya tenían esa concepción, pero necesitamos mirar cómo se configuraba el mundo, cómo comenzaba a configurarse para entrar ya a mirar de cuál es el génesis de la edad moderna, ¿sí? Cómo se empieza a configurar el mundo para darle paso a lo que es actualmente el mundo como tal. ¿Listo? Entonces, eso va a ser un elemento fundamental. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes cómo o cuál es el proceso para ingresar al campus virtual? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que Yo en la no me clase acuerdo Solamente bien. nos dieron fue una explicación así por encima en una dirección de curso, pero la verdad no nos explicaron cómo se va a utilizar en un futuro. Pero O sea, nomás nos dijeron que eso existía. yo se los expliqué la vez pasada, hace 8 días que nosotros nos vimos y yo se los expliqué. Ah, Ah, bueno. Entonces, el proceso es muy sencillo, es muy básico, no es de gran complejidad, pero necesito que lo tengan claro para qué, para que no hayan problemas de el acceso a la información. Ay, yo a ustedes no les he subido esto. Mm, terrible, o sea, complicado es ese asunto. No les he subido ese proceso. Bueno, ya se los subo. Este es la página del colegio, ¿sí? Se las acabo de mandar por el chat. En esa página del colegio ustedes van a encontrar una opción que va a ser la de la parte virtual, ¿sí? El área virtual. Dentro de esa área virtual ustedes van a encontrar el enlace para dirigirse hacia el campus virtual. ¿Por qué soy tan reiterativo en estas cuestiones del campus virtual? Y es lo siguiente, que yo, ¿sí? Por mi parte, pues voy a estarles subiendo los materiales de apoyo, les voy a estar subiendo todo lo que vamos a manejar dentro de las clases por ese medio, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya problemas de que a algunos no les llegue la información, de que no haya problemas de que se les bloquea a sus colegios, que se les bloquea webmail, sino que todos tengamos como que una forma fácil y sencilla de llegar a esa información. ¿Listo? ¿Ya pudieron ingresar? ¿O ya están ingresando? ¿Al menos están intentando ingresar? No. Creo que ya se está intentando.
hagamos Ya el me- proceso. Mientras que yo les termino de subir a ustedes la información, vayamos haciendo ese proceso, ¿sí? Entonces, ahí qué es lo que yo les voy a subir ahorita. De hecho, ya se los estoy subiendo. Y es precisamente ahí yo les voy a suministrar a ustedes toda la documentación necesaria y pertinente que vayamos a manejar en clases. Les voy a subir las presentaciones que yo les muestre, que yo les haga pues en las Profe, ¿a dónde se clases. supone que tenemos que ingresar? ¿Cómo? ¿A dónde se supone? Ya estoy ahí en la, bueno, plataforma, por decir, en la página. En la página. Si ves en la parte de arriba, hay una opción que se llama área virtual. Sí. Ubícate sobre esa opción y ahí te va a desglosar 3 opciones. Te va a desglosar lo que es el campus virtual, la plataforma y el correo institucional, ¿cierto? Ujú, sí. Ingresa a la plataforma, perdón, al campus virtual. Ahí No que me se le dice. dan entre, o sea, ahí. ¿Área virtual? Al ¿Se le área dan área virtual. virtual? En área ¿Campus virtual, virtual? ¿A cuál ingreso? Ah, al campus virtual. Ya. en el área Porque están virtual, las de séptimo. No me porque parece. esa es una plantilla que tiene la página, ¿sí? Octavo. ¿Ingreso ahí? Ingresa en octavo, sí señora. ¿Dónde dice octavo? ¿Dónde dice octavo? Su merced va, cuando entra al campus Entonces, virtual, baja un páginas poco. principales, Ah, ya. español, inglés lúdico, tecnología, danzas, matemáticas, ciencias naturales, sociales, cátedra de paz también, profe. Sí, dígame ahí cómo que se generó Contar. todas las materias, pero ya vamos a ir mirando eso suavemente, ¿sí? Materias, ahí están las ¿Ingreso a materias. sociales? Sí, señora. Bueno, Ciencias sociales, ¿sí? ya. Si se dan Listo. cuenta, no hay nada. No. No, profe. Solo veo la cara de la niña de séptimo. Y un teléfono fijo. También. Ahora me van a prestar atención. Esperemos un momentico y ya les digo cuando refresquemos otra vez la página. Ya les digo, ya pueden, refresquen la página otra vez. ¿Listo? No pasa nada. Ah, ya. 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 ¿Listo? Ahí, cuando ustedes hacen eso, pues les va a aparecer ya 2 informaciones. La primera, que es la de presentación. ¿Listo? Pues donde les explico para qué voy a utilizar este espacio. Pues precisamente para que ustedes puedan disponer de los diferentes materiales que trabajemos en clase, los talleres, guías, material de apoyo, videos relacionados con las temáticas, etcétera. Y de alguna manera, pues mirar cómo podemos comunicarnos de una manera más fácil y llana. ¿Sí? Acá les voy a subir todo lo que yo les vaya a enviar. Todo lo que yo les necesite comunicarles se los voy a subir por acá. Obviamente, pues yo les voy a estar informando a ustedes y la cuestión es que cada clase les voy a subir al menos algún elemento que complemente con lo que yo les voy a dar. ¿Listo? En esta primera medida encontramos una presentación que es la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Ya les voy a subir otro elemento, ya se los estoy subiendo para que ustedes también lo encuentren ahí. Y va a ser como que un complemento a lo que estamos viendo. ¿Listo? ¿Entendido? Génesis moderna. La génesis de la edad moderna, sí señor. Bueno, Ok. eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así refrescar la página? No puedo. Recárguela. Ingresar a la Recalcular, sí. Voy Ah. a cargar la página. Ya. O- Profe, Profe, ¿pusiste un video? Tiene que echar agua. Ok. Gracias, Pinzón. ya les acabo de subir. No sé si ya subí, espérame, verifico. Un video, sí. Sí, ya les subí el video, exactamente. Ese va a ser como que un elemento que nosotros vamos a manejar. Ay, ese yo ya me lo vi. Bueno, sí. Esos videos son bastante informativos y son bastante buenos, ¿sí? Ahí vamos a ver como que la generalidad completa de todo lo que es la génesis moderna, ¿sí? Todo lo que son los procesos que van a cambiar la modernidad y van a dar paso a las nuevas dinámicas que se van a generar, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya como tal de una expansión que se da y una conformación de estados que van a estar presentes en diferentes lugares. En primer lugar, pues un estado o unos estados que van a estar en Europa, que ya están conformados,
que ya tienen una fuerza bastante grande, vamos a encontrar una conformación de estados ya asiáticos que ya están en unas dinámicas bastante complejas. Vamos a encontrar una sumisión y algunos estados que todavía siguen libres y una conformación de estados mucho más independientes en lo que es la parte de África, ¿sí? Australia también va a tener sus estados y Oceanía pues va a ser un lugar que no va a tener tanta connotación cultural todavía, ¿sí? Y por último pues va a estar América, que en este punto de la historia todavía no ha sido descubierto, ¿sí? Todavía no se ha descubierto. Todavía no se sabe que existe el continente americano y ahí pues van a estar unas conformaciones bastante detalladas pues de 3 grandes culturas que van a ser representativas del continente americano. ¿Cuáles son esas 3 culturas? Volvemos otra vez a la misma temática. El Islam, No. cristianismo, ¿no? ¿Cuáles son las 5 culturas que van a estar marcando el continente americano, que van a ser bastante representativas en el siglo XIII y XIV? Estamos hablando del siglo de 1300, 1400. Estamos hablando de América. ¿Cuáles son esas 3 culturas? Los aztecas, Son 3, me dijo una. los indígenas, Los mayas y los incas. los mayas y los chipchas, Incas, incas, yo mayas, sabía. aztecas e incas. Profe, a mí Pero solo hay me tres, falló el solo hay computador, tres. entonces no estoy en la mitad de clase. ¿Entonces qué estaban hablando? Les estaba hablando que ya en el campus virtual, Juan, no sé si te acuerdas cómo acceder al campus virtual, como les expliqué la vez pasada. Ya les subí sí, como que el material para que podamos trabajar el día de hoy y pues un material de apoyo para que revisen. Eso, Bueno, gracias. listo, ya contextualizando para comenzar. Entonces, exactamente, son 3 culturas que van a permanecer acá en Aztecas, en incas América, y que van a estar por indígenas. debajo de cuerda, y que van a tener una evolución totalmente independiente de la que han tenido los demás estados que están en contacto permanente y que van a ser precisamente la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca. Y que pues, van a manejar unas dinámicas totalmente distintas que digámoslo así, en un sentido, pues, tienen unas evoluciones similares a las que se están generando en el resto del mundo, pero, pues, obviamente van a estar en un momento histórico donde entre ellos no van a tener la necesidad de avanzar tecnológicamente tanto para la defensa, para la guerra, ni por cosas así por el estilo, precisamente por la geografía que manejan, ¿sí? Porque va a ser bastante complicado y ellos van a utilizar más lo que es la geografía y los recursos que tienen para avanzar y no la necesidad de buscar otras tierras y otros recursos para poder sobrevivir como pasa en muchas veces en Europa, ¿listo? Eso va a ser importante. Entonces, acá tenemos que tener ese elemento fundamental. Ahora, listo. Entonces, empecemos desde ese punto. Ya déjenme, les comparto la presentación que vamos a ver para ya comenzar la temática en sí. Esta temática va a ser bastante larga, ¿sí? Va a ser bastante complicada en ciertos puntos, precisamente por los elementos que tiene, ¿sí? Por la complejidad que maneja, porque ya, digamos así, como que la configuración de esos estados, de esos reinos en sí, porque la mayoría a manejar más son reinos, de esas monarquías, pues van a
no van a desaparecer, pero sí van a configurarse, van a cambiar para dar paso a unas dinámicas de expansión, a unas dinámicas coloniales que, pues como nosotros vivimos esa etapa, van a ser bastante fundamentales para darle más fuerza a lo que es el continente europeo de la que ya tenía. ¿Listo? Entonces, acá está. Listo, ya tenemos como tal la presentación en pantalla. Entonces, el Génesis de la Edad Moderna, pues va a empezar a partir desde el siglo XV, ¿sí? Donde muchos estados europeos se unieron a través de alianzas matrimoniales Profe, entre ¿no es necesario copiarlo ya que está en eso? ¿No, no es necesario? lo que ustedes deben copiar Se está montado en la plataforma, ¿no? o que pueden son las cosas externas que yo les diga. Yo acá monto ideas generales, ¿sí? Entonces, Ah, más ok. bien es como las cosas complementarias. La presentación ya ustedes la tienen disponible. Entonces, se generan esas alianzas a través de matrimonios entre soberanos o por medio de guerras y conquistas que dieron origen a nuevas y grandes potencias, ¿sí? Entonces, en primera medida, pues vamos a encontrar una Europa, pues que va a mantener unas dinámicas bastante complicadas. La primera, la península ibérica, pues va a mantener o se genera, digamos así, como que un matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que eran como tal los dos reinos que estaban imperantes en lo que es Hispania, en lo que era Hispania, en lo que actualmente podríamos decir que es España, ¿sí? El matrimonio entre ellos dos pues va a unificar y va a unificar ambos reinos generando un reino mucho más amplio con mucha mayor fuerza. En Portugal pues se va a expandir, se va a generar una expansión hacia lo que es África y Asia del Sur, ¿sí? Ahí va a empezar a expandirse. Todo lo que es la parte de Alemania pues se va a dividir en diferentes principados, ¿sí? El poder imperial pues va a estar a manos como tal de Habsburgo, que mantienen una dignidad imperial hasta el siglo XX en sí, ¿listo? Que es cuando ya entramos en todas las dinámicas de las guerras mundiales y esas cuestiones. Vamos a ver una Francia que se está expandiendo, ¿sí? Y pues que continúa su expansión anexando diferentes territorios tanto en Gran Bretaña como en, bueno, sí, en todas las islas británicas en sí, generando como tal lo que se va a llamar la dinastía de Tudor. ¿Listo? Y por último, pues el Imperio Bizantino, que empieza ya en una época de decadencia y que va a estar, va a estar en constante guerra con el Imperio Otomano hasta que llega a su final. ¿Sí? Con la caída de Bizancio, con la caída de su capital, pues ya va a dar la desaparición el Imperio Bizantino, que va a datar hacia el año de 1453. Ya como tal, vemos también una dinámica aparte en otros lugares que no van a ser Europa. Y pues vamos a ver lo siguiente. En Asia, el Islam pues se iba extendiendo por la India y fragmentando pequeños reinos y sultanos, ¿sí? En el sudeste asiático como tal. Ya China, pues va a entrar en una emancipación, estaba emancipada por parte de los mongoles que ya la habían logrado invadir y logra por fin liberarse y vivir encerrada en sí misma. Antes de, mejor dicho, en la época medieval mantenía como que unos contactos bastante fuertes con el resto del mundo por la ruta de la seda, a tal punto de que los mongoles pudieron acceder a China e invadirla y dominarla por un buen tiempo. Como tal, ya ellos logran independizarse otra vez, volver a recuperar su dominio, pero pues iban a empezar un proceso donde ellos iban como tal a aislarse y es donde se encierran directamente en la muralla china y no, como que ya van a empezar a disminuir ese contacto con el resto del mundo. En África y Oceanía, pues van a ser poblaciones que van a estar poco pobladas,
precisamente por todo lo que son las guerras expansionistas que van a generar los reinos europeos hacia África y Asia. Van a haber extensiones, en especial en las partes limítrofes, donde pues limitan dos culturas o dos reinos africanos y o asiáticos, pues donde va a haber una cantidad de terreno bastante considerable que va a estar totalmente deshabitado, ¿sí? Y pues eso va a generar unas dinámicas de flujo de personas y va a permitir que, digámoslo así, las expansiones europeas pues sean mucho más viables en el punto en que no van a tener como que unas defensas en, en las líneas limítrofes, sino que ya van a ser directamente las defensas en la parte interna de cada una de las civilizaciones. Y pues como ya les decía, tenemos en América pues tres culturas indígenas que van a estar marcando unas dinámicas totalmente distintas que van a ser los mayas, los aztecas y los incas. Entonces van a ser los tres fundamentales que van a manejar las dinámicas evolucionistas pues, que están manejando acá en América. Tenemos como tal la conformación de un Estado moderno y un avance de Estado moderno, que es donde las monarquías medievales pues habían visto limitado su poder precisamente por el de la nobleza y las ciudades, ¿sí? Ya los reyes no van a ver que no van a tener el poder suficiente por la división que va a tener el reino en las diferentes noblezas y que va a marcar mucho más el poder de los nobles en cada territorio que el del mismo rey. ¿Listo? Entonces los reyes en el siglo XVI pues intentaron conseguir una mayor autonomía y libertad de acción, donde ellos ya pudieran establecer cuáles eran las dinámicas establecidas y pues es donde establecen el Estado moderno, ¿sí? Como marco de lo territorial, de lo político y cuyas instituciones se orientaban fundamentalmente a, ¿sí? a una dinámica de que solamente tenía soberanía el rey y solamente va a tener ese poder el rey. ¿Listo? Ahí es donde van a aparecer los siguientes instrumentos, ¿sí? Que van a ser instrumentos de unificación territorial en un punto donde mediante una política de uniones matrimoniales o por medio de guerra, pues van a empezar a aliarse con otros estados. Van a aparecer unos consejos como organismos de consulta competentes en las diferentes parcelas de gobierno, ¿sí? En cada una de las cuestiones necesarias de gobierno. Va a haber un ejército permanente que va a ser nutrido por nuevas y levas populares y por soldados mercenarios, ¿sí? Ya digamos como que van a tener unas dinámicas distintas que se han manejado los diferentes ejércitos, ya no va a ser por defensa sino por conquista, a tal punto de que habían mercenarios que literal por riquezas y a veces por sobrevivir, pues peleaban por quien se los pidiera. Van a aparecer unos nuevos funcionarios que van a formar parte del aparato gubernamental, tanto que en la corte como en los diferentes territorios y municipios. ¿Sí? Ya se van a establecer unas posiciones gubernamentales mucho más determinadas y mucho más específicas como tal. Y pues se va a mantener una diplomacia como vehículo en las relaciones internacionales. ¿Sí? Entonces ya se van a generar diferentes tratados y todo pues va a ser conciliado en tratados y acuerdos que se lleguen entre estados para que así en el siglo XVI pues se consoliden tres grandes monarquías como tal, que va a ser la española, la francesa y la inglesa. Esas van a ser las tres que van a tener una mayor extensión y pues que van a ser como las tres potencias mundiales hacia el siglo XVI. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Señor. Listo. Adicionando de esas reformas que se van a dar de la parte social y económica, pues también se van a presentar como tal una transformación económica, demográfica y social en sí. Profe, Profe, se está escucha robotizado. algo.
Profe, eres Wally, eres Eva. Ay, yo pensé que eso puede pasar nada más a... Bueno, entonces, se van a generar con todo esto unas transformaciones económicas, demográficas y sociales, ¿sí? A través de toda Europa. Va a ser que durante esos siglos, el 14, el 15 y el 16, pues, Europa va a experimentar cambios profundos que van a afectar directamente a la población y por ende van a afectar la economía como tal europea, ¿sí? Entonces, digamos así, como que los habitantes que van a, la población que va a dar en Europa, pues se van a manejar en diferentes puntos. Australia, países como Australia, Países Bajos, Portugal, Polonia y Suecia, pues van a tener unas poblaciones bastante... Noruega no queda afectado, ¿no? Sí, pero no va a tener tanta limitación de la población. Sí, digamos así como que los países que les acabo de decir son países que van a tener poblaciones muy mínimas, sí, que no van a exceder a los 2.500.000 habitantes, sí, que van a ser poblaciones pequeñas, a diferencia de lo que es España, que ya va a mantener poblaciones de 8 millones de habitantes, y pues el Sacro Imperio Otomano, que va a manejar los 18 millones de habitantes. Sí, digamos que las demás ya van a mantener esa población alta, al igual que Francia, que va a ser otro que va a mantener poblaciones bastante grandes. ¿Listo? Entonces, esa evolución de las poblaciones se va a generar. Ahí ponemos lo siguiente. El final de la Edad Media, pues va a estar marcado, digamos así, como que las dinámicas van a ser necesarias y toda esta cuestión va a ser bastante necesario, es por un elemento, digámoslo así, de salud que va a afectar Europa a finales de la Edad Media, que va a ser precisamente la peste negra que se origina en 1348 y que va a durar casi 50 años, ¿sí? Una peste negra que obviamente va a disminuir bastante la población, ¿sí? Que va a eliminar una tercera parte de la población y eso va a afectar las dinámicas económicas y sociales, obviamente, ¿sí? Se van a generar de que sales de la vida económica, ya no va a ser como un material de tanto las personas que van a estar infectadas, las personas que mueren y adicional de ello las personas que van a trabajar como médicos durante esa pandemia. ¿Listo? El, Entonces, esa frecuencia que va a dar con las enfermedades, la peste que diezmaron la población en ciertas regiones europeas, porque no van a ser todas las que van a tener o a tener esa fuerza de impacto. Entre las pestes estaría el ébola, ¿cierto, profe? No. O todavía no alcanza, todavía no eres, no puedo, todavía no es ahí. Pues la peste española. Es más, o sea, como tal la más grande, se va a generar en la peste negra. Esa va a ser la más grande También. que va a tener el peso. Dentro de ellas, pues sí va a estar, digamos así, como que un punto del ébola y obviamente en la peste española, pues se va a originar ahí, pero va a tener una repercusión después. Todavía no va a marcar tanta fuerza. ¿Sí? Bueno, profe. Entonces, después de esto se va a elevar la natalidad, ¿sí? Van a nacer mucho más niños, permitiendo ese ascenso paulatino de la población que va a superar a la población que estaba antes de la peste, ¿sí? Entonces ya va a haber un crecimiento bastante grande que va a superar los niveles anteriores de población de la peste negra. La población era en su totalidad rural, ¿sí? Casi eran pocas las personas que vivían en ciudades o en estados grandes, pero con una ligera tendencia a esa migración hacia los grandes, hacia las pequeñas ciudades, ¿sí? Donde empiezan ya a crecer ciudades como París, que empiezan a crecer ciudades como Barcelona, que empiezan a crecer ciudades más, bueno, Roma ya era grande, pero empieza a tener otro aumento, ¿sí? Ya mucho más grandes. Lisboa es otra, Sevilla en España va a tener otra.
¿sí? Que alcanzaban o se acercaban a los 200.000 habitantes al empezar el siglo. Al empezar el siglo XVI. Entonces, eso también pues va a generar como que unas dinámicas distintas dentro de cada una de las ciudades porque ya pues cada ciudad va a necesitar más recursos, la economía pues va a tener como que un aumento económico y ya, digamos así, como que la parte rural pues va a estar un poco más estable en el punto en que las migraciones pues van a dar ese respiro dentro de la necesidad de recursos que ellos necesitaban. ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Ninguna? ¿Ninguno? Entonces, eso precisamente va a pasar. Durante esta época. Y ya como tal, pues obviamente eso va a dar una transformación social que pues va a destacarse las siguientes, ¿sí? Que es la disminución progresiva de la servidumbre. Precisamente ¿por qué? Por el desplazamiento hacia las grandes ciudades. El escaso crecimiento de las rentas agrarias, ¿sí? Con relación al crecimiento producido en las manufacturas o el comercio, de modo que aumenta notablemente la carga de impuestos al campesinado por la nobleza rural, ¿sí? Ya toda la cuestión de que las masas se vayan hacia las ciudades, pues va a dar un cambio entre esas rentas, porque ya no van a haber tantas familias que trabajen para la nobleza, sino son pocas a las cuales les van a cobrar más para que tengan los mismos ingresos y superar esos ingresos de antes de esas grandes migraciones. La concentración de la propiedad pues va a estar dado a manos de grandes familias, ¿sí? Que pues van a consolidar al tiempo algunos rasgos e instituciones más características, pues que van a estar dadas por lo que son los matrimonios, los mayorazgos, los endogámicos y así sucesivamente. ¿Sí? Y la pequeña nobleza, pues al ver que ya están acaparando todos esos terrenos, pues lo que va a hacer es desplazarse también hacia las ciudades. Es decir, ya como que la parte rural que había manejado la Edad Media, ¿sí? Todo lo que era la servidumbre, todo lo que eran ese modelo de producción, ya no estaba ejerciendo los mismos resultados por el hecho de que ya el pueblo estaba cansado de él. Y eso pues va a afectar bastante todo lo que son las dinámicas sociales que se van a manejar. Aparte de ello, pues los pocos campesinos que van a quedar, pues van a organizar revueltas, sobre todo en Alemania, en la parte de Alemania, pues que van a ser provocadas por esas cargas que van a tener los nobles hacia ellos. Aparte de ello, pues se van a generar unas sequías, unas plagas, y eso va a traer años de hambre, de déficit entre los recursos que ellos van a poder obtener. Traducción a ello, todos estos elementos pues van a afectar directamente a la nobleza y va a disminuir bastante ese modelo aristócrata que se había manejado antes, ¿sí? En esa sociedad urbana pues se manifiesta como tal un irresistible ascenso de la burguesía, ya como tal no es la parte agraria la que va a marcar la pauta, sino ya va a ser el comercio y pues un deseo recíproco de entrocar mediante matrimonio las familias burguesas y nobiliarias. ¿Sí? Ya el matrimonio se ve... Profe, ¿qué viene a pasar con los del primer estado? ¿Cómo? ¿Qué viene a pasar con los del primer estado o con la iglesia? Eso se cambia. Todo eso Ya no es muy importante que digamos. Digámoslo así, como que ya no son tan importantes los nobles en el punto de que tengan poder sobre un terreno, sino que ya son los que van a mantener el poder económico. ¿Sí? Se cambia esa mentalidad, ya no se da por terrenos, ¿sí? Ya no se da por séquitos que tengan, sino ya van a haber unos terratenientes bastante grandes que van a ser los dueños de los terrenos establecidos. ¿Sí? No van a desaparecer, pero sí van a cambiar. Chicos, ya el tiempo se va a acabar, entonces nos volvemos a
a unir con el mismo enlace, ¿listo? Entonces estemos pendientes en el momento que sea acá. Ya no demora en cortarse. Bueno, ¿y qué hacemos? Hola.